Bueno, pues vámonos al módulo 3. En este módulo 3 nosotros vamos a ver cómo hacer consultas y cómo dar mantenimiento a datos utilizando datasets. Ya vimos que ADONet nos proporciona muchas clases, ¿verdad? Muchas clases para poder nosotros realizar operaciones. Sí, y la mayoría de las operaciones que hemos estado realizando durante los módulos 1 y 2 han sido operaciones de manera conectada, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros abríamos nuestra conexión y ya sea a través de Execute Non-Query, ya sea a través de Execute Escalar, ya sea a través de Execute Reader, por ejemplo, sí, obteníamos información de la fuente de datos, por último, liberábamos recursos, hacíamos dispose a la conexión, etcétera, ¿no? Y prácticamente con las instrucciones que hemos visto hasta este momento, nosotros ya podemos realizar operaciones de altas, bajas, cambios, consultas, ¿verdad? O sea, así de manera sencilla. Bueno, pero muchas veces también hay necesidad de obtener información de la fuente de datos, esa información almacenarla en memoria, por ejemplo, o incluso tomar la información, guardarla en algún archivo en mi disco duro local, probablemente apagar mi computadora, regresar al otro día, volver a cargar esos datos a memoria, seguir manipulando, consultando, modificando, eliminando, insertando, etcétera. Y posteriormente la necesidad de conectarme a la fuente de datos y enviar la información de regreso. Ese tipo de aplicaciones donde nosotros abrimos la conexión, obtenemos los datos, cerramos la conexión, seguimos manipulando los datos, y después, ya que tenemos, o que ya hemos modificado, insertado, eliminado, etcétera, nuestra información, volvemos a abrir la conexión y mandamos los cambios. Ese tipo de aplicaciones son las aplicaciones que se conocen como aplicaciones desconectadas, ¿sí? Una aplicación desconectada, entonces, es aquella aplicación que no necesita mantener una conexión abierta para poder seguir trabajando, ¿sí? Entonces, típicas aplicaciones pueden ser aplicaciones web, por ejemplo, donde se obtiene información, se le envía al cliente, el cliente probablemente ahí en la página modifique los datos, luego va de regreso y ya de regreso el servidor los vuelve a colocar en la fuente de datos. ¿Sí? Aplicaciones también, por ejemplo, que se montan en dispositivos móviles. O sea, tenemos un vendedor, el vendedor en las mañanas se conecta a nuestra red, extrae la información, se va con su laptop, va a hacer sus ventas, realiza las ventas, todas esas operaciones las guarda en su computadora local. En la tarde llega a la empresa, se vuelve a conectar a la red y descarga los cambios que realizó sobre los datos en su laptop o en su PDA, su dispositivo móvil. Esos son ejemplos de aplicaciones desconectadas. ¿Sí? Cuando hablamos entonces nosotros de aplicaciones desconectadas, la clase que utilizamos y que nos ayuda a realizar aplicaciones desconectadas es la clase dataset. Entonces, un dataset es un área en memoria, ¿verdad? Donde tenemos tablas, ¿sí? Y típicamente se parece mucho a una base de datos por el hecho de que tiene tablas, tiene relaciones, etcétera. Entonces, en este módulo vamos a describir cómo crear un objeto dataset, cómo llenarle datos, cómo trabajar con los datos mientras estamos desconectados de la base de datos y posteriormente cómo nos podemos reconectar cuando ya estemos listos para almacenar la información en la fuente de datos. Ese es el objetivo entonces de nuestro módulo 3. Y bueno, tenemos aquí 3 lecciones. En la primera parte vamos a ver cómo crear y utilizar datasets para obtener datos, ¿verdad? En la lección 2 vamos a ver cómo actualizar una base de datos utilizando el dataset. En la lección 3 vamos a ver cómo actualizar el dataset en ambientes ocasionalmente conectados, ¿sí? Esto es, o parcialmente conectados también es que se conocen estas aplicaciones. Bien. Vamos entonces a la primera lección. Vamos a ver aquí una introducción a los datasets. Vamos a hablar también de los 2 tipos de dataset que tenemos.
podemos hablar de los datasets sin tipos, que también se les conocen como untyped datasets. Vamos a hablar también de los datasets con tipos, que se conocen también como typed datasets. Vamos a ver también cómo es la creación de datasets sin tipos. Vamos a ver cómo es la creación de dataset con tipos. Vamos a ver cómo llenamos datos en un dataset, o sea, cómo le agregamos datos a un dataset. Y vamos a ver cómo acceder a datos precisamente en un dataset. Entonces, que son de las principales actividades para manipular dataset. En datos de solo lectura principalmente, y ya en las siguientes lecciones vamos a ver cómo hacerlo precisamente para modificar la información. Entonces, lo primero que debemos entender es qué cosa es un dataset. Un dataset, ustedes se lo pueden imaginar como una base de datos, pero que está en memoria, ¿sí? ¿Cómo es este asunto? Bueno, si ustedes recuerdan cómo está formada una base de datos, ¿verdad? Una base de datos está formada por tablas. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestras tablas. Aquí hay una tabla. Aquí tenemos otra tabla, ¿no? En este caso, nuestro dataset tiene dos tablas. Ahora bien, si recuerdan ustedes desde las definiciones, las tablas están compuestas por renglones y están compuestas por columnas, ¿verdad? Entonces nosotros, aquí por ejemplo tenemos nuestros renglones, sí, aquí tenemos los renglones de nuestra tabla, ¿verdad? Estos son. Y también tenemos en la tabla columnas, ¿verdad? Normalmente las columnas se le conocen como campos, ¿verdad? Y a los renglones se les conocen como registros. Bueno, hablando en términos del dataset, bueno, nosotros tenemos la clase dataset que puede contener data tables, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos ver que un dataset contiene data tables. Aquí tenemos un data table. Un data table está formado de data rows, ¿verdad? Y un data row está formado por data column. Así es como está constituido, ¿no? Y lo mismo tenemos por acá data tables, ¿verdad? Tenemos los data rows y los data columns también aquí en nuestra otra tabla aquí que tenemos de este lado, ¿no? Bueno, pero también en un dataset nosotros podemos tener relaciones entre las tablas. Una relación, podemos hablar, es cuando hay campos en común entre dos tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una tabla de órdenes que tiene el campo Order ID y luego tenemos una tabla de detalles de órdenes que tiene el otro campo Order ID. Nosotros podemos establecer una relación entre esas tablas en base al Order ID. Entonces, tenemos nosotros aquí, en el caso de nuestro dataset, la existencia también de relaciones, ¿ok? Pero, además, otro de los elementos que podemos tener en nuestro dataset, precisamente, ¿qué cosa es? Bueno, nosotros podemos tener constraints. Aquí, por ejemplo, podemos tener los constraints unique. Si nosotros le aplicamos un constraint a un campo, y ese constraint es de tipo unique, vamos a hacer que no se repita el valor del campo en otros registros, ¿sí? Esto es solamente vamos a tener valores únicos, entonces también nosotros podemos poner este tipo de constraint, ¿sí? Pero nosotros también podemos tener otro tipo de constraint, y son los constraints de foreign key, ¿verdad? Los foreign key constraints son aquellas restricciones que le ponemos a nuestras tablas. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo la tabla órdenes y tengo la tabla detalle de las órdenes. Yo puedo poner un constraint para indicarle que no puedo borrar una orden si tiene hijos relacionados, ¿verdad? O bien puedo poner un constraint que le diga, por ejemplo, que si borras una orden, se borren también sus hijos. O le puedo poner un constraint de que si se modifica una orden, que se modifiquen también las órdenes hijas, ¿sí? Pero igual yo le puedo poner un constraint de tal forma que si le digo, ¿sabes qué? Cuando hagas cambios en algún registro padre, no hagas nada en el hijo.
pero si tiene ese constraint, lo que va a suceder es que si yo quiero hacer algún cambio en el padre, como no va a hacer automáticamente nada en el hijo, entonces eso me va a arrojar una excepción. Entonces, esto es un tip de examen. Si ustedes desean que no se puedan hacer cambios en el padre, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es poner un constraint y decirle que no haga nada con sus hijos. De esta forma, entonces, cuando alguien intente borrar un padre, se va a arrojar una excepción y no se va a realizar esa modificación correspondiente. ¿Ok? Entonces, eso es así como un tip de examen que también pudiéramos encontrarnos. Bueno, pues esto es un dataset y todo esto se guarda en una instancia, ¿verdad? Sí, una instancia de la clase dataset, y esa instancia de la clase dataset se guarda en memoria. Posteriormente vamos a ver que ese dataset lo puedo guardar a disco, ¿verdad? Esto es, lo puedo serializar a formato XML. Entonces, bueno, esto es prácticamente un dataset, y lo que debemos de recordar del dataset es que puede contener data tables, ¿verdad? Puede contener data rows, bueno, como parte del data table, puede contener data column, también como parte del data table, puede contener constraint unique, puede también contener constraint foreign key, y puede tener también data relation, esto es, relaciones entre sus tablas. Entonces, eso es lo que debemos recordar nosotros. Bien, vamos a la siguiente parte. Una vez que nosotros ya entendimos lo que es un dataset, a final de cuentas nos preguntan, ¿qué es un dataset? Un dataset es como una base de datos en memoria, ¿sí? ¿Qué otra definición de dataset? Dataset es una clase, ¿verdad? Es una clase en el Net Framework que nos permite desarrollar aplicaciones desconectadas. ¿Quieren desarrollar aplicaciones desconectadas? Utilicen el dataset, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante. Más adelante, conforme vayamos conociendo bien el dataset, yo lo veo ahora así, en una retrospectiva de lo que existe actualmente y de los principios del dataset. Prácticamente el dataset, muchas de las cosas que hacemos con el dataset actualmente las podemos hacer con el Entity Framework, ¿sí? Entonces, bueno, pero vamos a ir conociendo poco a poco este asunto. Lo importante de esto es que sepamos qué es un dataset. Un dataset es una clase definida en el Net Framework. ¿Para qué nos sirve? Para realizar aplicaciones desconectadas. ¿Qué elementos puede tener un dataset? Data tables. ¿Qué más? Constraint. ¿Qué más? Relaciones. ¿Ok? Entonces, esa sería la definición de dataset. Y el dataset es una clase que está en el espacio de nombres system.data. Sí, entonces lo podemos encontrar en system.data.dataset. Ahí es donde se encuentra nuestro dataset. Y ya sabemos, puede almacenar tablas. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, todo en .NET, o prácticamente todo, salvo que esté protegido, todo lo que tenemos en .NET puede ser heredado, ¿verdad? Y recordemos aquí los conceptos de programación orientada a objetos. Yo heredo de una clase para agregarle funcionalidad. Entonces, ¿para qué quisiera yo crear una nueva clase que herede del dataset? Ah, pues yo quisiera crear una nueva clase que herede del dataset simplemente para que yo le pueda agregar tablas personalizadas. O sea, de entrada, tomo el dataset y por default la clase dataset tiene 0 tablas. Entonces, yo puedo decirle, a ver, quiero una nueva clase que herede del dataset, y este dataset quiero que tenga las siguientes tablas, ¿no? Y tengo la tabla 1, la tabla de productos, la tabla de órdenes, la tabla de detalle de órdenes, etcétera, ¿no? Y la tabla de productos tiene los siguientes campos. Entonces empiezo a definir prácticamente, ustedes lo pueden ver como un dataset, como un contenedor de entidades, ¿verdad? La entidad producto, la entidad, órdenes, y así sucesivamente. Entonces, eso lo podemos hacer de tal forma entonces que ahora
al momento de crear una instancia de mi dataset, como ya tiene tipos, ¿verdad?, definidos, ¿sí? Entonces va a ser más fácil su uso, porque ya se va a saber exactamente qué tablas son las que contiene, qué tipos de datos son los que se contienen en las tablas. Entonces, es muy recomendable utilizar dataset con tipos en lugar de utilizar dataset sin tipos. Entonces, resumiendo, ¿qué es un dataset con tipos o typed dataset? Un dataset con tipos es una nueva clase que nosotros creamos y a la cual le vamos a definir nuestros propios tipos. De ahí viene su nombre, o ahí viene su definición de los typed dataset o los dataset con tipos. Entonces, prácticamente es esto lo que tenemos de los datasets. Puede ser una instancia, ¿verdad? Para trabajar puedo crear una instancia del system.data.dataset o puedo yo crear una nueva clase que herede del system.data.dataset, le agrego mis tablas, le agrego mis campos, relaciones, etcétera, y luego ya lo utilizo creando una instancia de este nuevo dataset con tipos, ¿sí? Entonces, siempre es conveniente utilizar dataset con tipos en lugar de utilizar dataset sin tipos, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, parte de las recomendaciones que podríamos tener acá, sobre todo para los que no conozcan de dataset, ¿no? Entonces, hay algunas personas, les digo, que de plano no trabajan con los datasets. Entonces, bueno, vamos a mostrarles aquí algunas características. Yo me considero como una de las personas que casi no usan los datasets, pero eso no quiere decir que los datasets no sirvan. Sí sirven, pero mucho depende para lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces el dataset nos puede ser bastante útil. Bien, pues vamos entonces aquí a nuestra primera demostración. Vamos a ver la creación de dataset sin tipos. Entonces, para este asunto, déjenme ahora preparar mi escritorio para que les pueda mostrar precisamente el concepto de los datasets sin tipos. Entonces, déjenme aquí, voy a compartir mi escritorio. Y bueno, vamos a ver entonces acá lo que voy a hacer. Simplemente le voy a decir que quiero ahora crear un nuevo proyecto. Déjeme ahora decirle que quiero otro tipo de proyecto, soluciones de Visual Studio, una solución en blanco. Deje a irme aquí a donde estamos creando nuestras demostraciones, ADONE 3.5. Seleccionamos nuestra carpeta y le decimos que queremos ahora la solución del módulo 03. Le voy a decir OK. Y bueno, para variar un poquito este asunto, vamos a decirle ahora que queremos un nuevo proyecto. Déjenme decirle, este nuevo proyecto va a ser Visual C#, le vamos a decir que sea un Windows Form Application, le vamos a decir que sea, bueno, módulo 03, pero con Windows, ¿no? Windows, módulo 3, C#, le damos OK. Entonces aquí ya tenemos nuestro formulario, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí en este ejercicio, pues simplemente es mostrarles cómo trabajar con los datasets sin tipos, ¿no? Para hacer esta demostración, déjenme aquí, vamos a configurar aquí nuestra ventanita y voy a utilizar aquí, en lugar de utilizar la consola, ¿verdad?, para mostrar los datos, vamos a utilizar por aquí unos elementos interesantes, el data grid. Deje aquí, voy a poner, vamos a suponer que quiero crear aquí una tabla de órdenes. Vamos aquí, déjame, voy poniéndole de una vez nombres. Le vamos a poner data grid view orders, tratando de mostrar aquí las órdenes de nuestra empresa, por ejemplo, ¿no?
Y ahora voy a crear otro Data Grid View, y este Data Grid View le vamos a decir que nos muestre, por ejemplo, el detalle de las órdenes. Entonces, le voy a poner Data Grid View Order Details. Luego necesito por acá otro grid. Vamos a suponer aquí que quisiera yo mostrar los productos que puedo vender. Entonces se trata de aquí una pequeña aplicación sencilla. Es una aplicación sencilla donde nosotros vamos a poder realizar ciertas órdenes. Vamos a ver por acá, realizar ciertas órdenes. Y voy a poder levantar pedidos. Y aquí voy a mostrar algunos de los productos que puedo vender. Entonces, Data Grid View Products. ¿Ok? Entonces, tengo mis Grid View donde voy a mostrar la información. Aquí la de Orders, aquí la de Order Details y aquí la de Products. Estoy tomando simplemente los nombres aquí de mi base de datos Norwin, ¿verdad? Por si quisiera yo tomar los datos de aquí de esta base de datos. Aquí está Order Details, aquí tenemos nuestra tabla de orders con sus columnas, y también nosotros por acá tenemos nuestra tabla de products, ¿verdad? Con sus campos correspondientes. Entonces desde aquí estoy tomando los nombres. Pero bueno, cuando nosotros aquí trabajamos con estos datasets sin tipos, prácticamente, bueno, como decíamos, no es muy recomendable, sobre todo si podemos crear dataset con tipos, pero bueno, vamos aquí a explicar cómo se trabajaría este asunto, ¿no? Aquí en el evento LOA de nuestra página, vamos nosotros a realizar todas nuestras operaciones, ¿sí? Vamos a ver primero cómo crear instancias, ¿verdad?, de los datasets sin tipos. Entonces, para eso, simplemente lo que nosotros podemos hacer es declarar una variable, dataset, por ejemplo. Vamos a suponer que se llame QSDS, algo así como nuestro propio dataset, ¿verdad? Y le vamos a decir que sea igual a un nuevo dataset, y le vamos a poner, por ejemplo, como nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, orders y products, por ejemplo, ¿no? Un nombre que le ponemos a nuestro dataset. Aquí, en la parte interesante, lo que les comentaba yo, tenemos al dataset que pertenece al espacio de nombre system.data, ¿verdad? Su nombre completo es system.data.dataset, una variable, y creamos una instancia de ese dataset. Perfecto. Para hacerlo sencillo, o más bien para hacerlo interesante, no voy a utilizar para nada datos de SQL Server, sino todo lo voy a hacer aquí, aquí directamente en tiempo de ejecución. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es agregar una tabla, la tabla de productos, que es la que va a representar los productos que vamos a vender. Entonces, si ustedes recuerdan, los datasets están formados de data tables. Entonces, lo que primero debo de hacer es crear un data table. Data table está en el espacio de nombres también, system.data, ¿sí? Entonces, voy a crear aquí un data table, por ejemplo, que se llame products, ¿sí? Y le voy a decir que sea que de nuestro customer dataset, o nuestro custom dataset, de su colección de tablas, le voy a decir que quiero agregar una nueva tabla, y quiero que se va a llamar la tabla, o que se llame la tabla, quiero decirle que se va a llamar products, ¿verdad? Entonces, aquí al dataset yo le estoy creando una nueva tabla, y esta nueva tabla se llama como products, ¿ok? Bueno, pero las tablas, ¿qué cosa contienen? O sea, si ustedes imagínense que estuvieran creando una tabla, aquí creamos la base de datos Order Products. Es como si nos hubiéramos ido aquí a nuestro SQL y le hubiéramos dicho nueva base de datos, y entonces le decimos, por ejemplo, el nombre, ¿verdad? Entonces, esto equivaldría a nuestra instrucción esta de acá. Ahora
data table es como si nos fuéramos igual a nuestra base de datos, a nuestras tablas y decirle que quiero una nueva tabla, ¿verdad? O sea, le decimos que queremos una nueva tabla y entonces ahora le necesitaríamos especificar los campos. Pues es el mismo proceso acá. Yo aquí tengo un data table que se va a llamar products. Y ahora lo que voy a decir es que a nuestra tabla products, ¿verdad? A nuestra tabla products, ¿qué cosa voy a hacer? Bueno, pues en sus columnas, su colección de columnas, ¿verdad? Le voy a decir que quiero agregar una nueva columna. Tenemos varias sobrecargas para este método, ¿no? Le puedo pasar directamente, ¿qué? Un data column, o le puedo pasar el nombre de la columna, o le puedo pasar el nombre de la columna y su tipo, o le puedo pasar el nombre de la columna, el tipo y una expresión. Esto es bien importante de las expresiones porque realmente a través de las expresiones nosotros podemos obtener campos o columnas calculadas. Esto es bien importante y es un tip de certificación también. Cómo crear columnas calculadas en dataset. Nuevamente les repito, probablemente en la vida diaria ustedes no utilicen columnas o campos calculados, ¿verdad? Pero son muy útiles. Como son muy útiles en el examen, hay temas donde no se evalúan nuestros conocimientos respecto a este tipo de columnas con expresiones. Entonces, ahí es la parte interesante de los exámenes, de que de repente uno puede sentirse con mucha experiencia, años y años trabajando con .NET, pero nunca tuvimos la necesidad de trabajar con columnas calculadas y en consecuencia no sabemos que existen y en consecuencia no sabemos cómo se usan. Y si no nos preparamos bien para el examen y no conocemos esto, pues es un punto menos para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es a nivel de tip de examen de certificación. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi columna, le vamos a poner, por ejemplo, que quiero una columna que se llame Product ID y quiero que el tipo de la columna, ¿verdad?, sea un entero 32, ¿verdad? Entonces, para almacenar enteros. Entonces, mi tabla va a tener un Product ID de tipo entero. Luego, nosotros podemos aquí decirle, aquí déjenme copiar para que no tenga que escribir tanto, quiero otra columna que se llame, por ejemplo, Product Name, y le vamos a decir que el tipo sea un string. Luego le puedo decir que queremos aquí el unit price, por ejemplo. Y aquí en el unit price nosotros le podríamos poner, por ejemplo, el tipo D y le vamos a poner aquí que sea un decimal, por ejemplo, ¿no? Bien, y por último, aquí igual le podemos poner aquí las unidades, units in stock, ¿verdad? Y le podemos decir aquí que el tipo pueda ser un entero 32, por ejemplo, ¿no? Bien, con esto nosotros prácticamente ya tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Nuestra tabla, productos. Bueno, vamos ahora nosotros también para mostrar inclusive algunas relaciones que podamos agregar. Vamos a agregar ahora otra tabla, vamos a agregar un data table, el de las órdenes, ¿verdad? Y le vamos a decir que sea igual, lo mismo de allá arriba, tables.add, y le decimos que nos cree ahora la tabla de orders. Entonces, más o menos ustedes ya aquí ya se habrán dado cuenta. Entonces, el siguiente paso sería agregarle columnas, ¿verdad? Orders, columns.add, y le vamos a decir, por ejemplo, que queremos el order ID. El order ID, que es un tipo type of, le vamos a decir que sea un tipo entero 32 también. ¿Ok? Y bueno, podríamos agregar más campos. Déjenme agregarle, por ejemplo, nada más otro más. Le decimos que agregue y le decimos que ahora queremos el Customer ID. ¿Ok? Le especificamos el tipo. Tipo, por ejemplo, string. Vamos a suponer que las claves de los clientes son string. Igual
Ahí le podemos poner más y más y más campos, pero bueno, para hacerlo más sencillo, nada más estoy creando esto, ¿no? Entonces ya tengo la tabla de órdenes. Ahora vamos por la tercera tabla, Data Table, y es la que va a contener, sí, el detalle de las órdenes. Entonces, Data Table, Order Details, igual lo mismo, punto tables, punto add, y le decimos que queremos ahora una tabla que se llame Order Details. ¿Correcto? Entonces aquí cerramos. Y bueno, aquí el mismo proceso ahora sería agregarle, ¿verdad? Datos, o más bien sería agregarle columnas a nuestra tabla. Entonces aquí simplemente le ponemos order details punto columns punto add, y entonces aquí empezamos, ¿verdad? Este campo, el order ID, va a mantener precisamente este detalle de la orden, a qué orden pertenece. Entonces, le ponemos el order ID y que va a ser como nuestro campo con el que se va a relacionar con la tabla orders. Perfecto. Entonces aquí le decimos, ¿sabes qué? Quiero un nuevo tipo y este es de entero también. Y bueno, le vamos a poner algunos otros campos que nos van a permitir ejemplificar. Déjeme poner, por ejemplo, el Product ID. Si se dan cuenta, aquí nosotros cuando vendemos, vamos a vender productos. Sí, entonces ya más o menos ustedes se van a dar cuenta o ya se están dando cuenta, ¿verdad? Que esta tabla de Order Details también se puede relacionar con la tabla Products. ¿En base a qué campo? En base a Product ID. Entonces, esta tabla Order Details se puede relacionar con Order ID o se puede relacionar con Product ID sobre la tabla Products. Entonces, una relación aquí muy, muy interesante. Vamos a ver qué otros campos podemos ponerle aquí. El Unit Price, ¿verdad? ¿A qué precio vendimos esta orden, el producto correspondiente? Igual acá le decimos, por ejemplo, que es de tipo decimal, ya tenemos el unit price. Bueno, también necesitaríamos, por ejemplo, saber cuánto vendimos de ese producto, ¿no? Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, quantity, y también el tipo de datos lo ponemos como, vamos a suponer que solamente vendemos puras piezas enteras, ¿no? No vendemos decimales. Entonces aquí déjame corregir este error de dedo, ¿verdad? Y ya tenemos aquí nuestro quantity. Y, ok, fíjense aquí algo interesante, que nosotros vamos a poner. Nosotros podemos tener, vamos a suponer nosotros tenemos de la orden 50, el producto 1, cuyo precio es 10 y se venden 5 piezas. Entonces, ¿cuánto sería el total por esta partida? Sería, ¿cuánto vale? 10 pesos. ¿Cuántas piezas se vendieron? 5. Entonces, el total sería el unit price por la cantidad. En ese caso, podríamos decir algo así como total, ¿verdad? Va a ser de tipo decimal, pero esta va a ser una expresión. Entonces, aquí estamos utilizando la otra sobrecarga, ¿verdad?, del método ADD, y es precisamente especificarle una expresión. Yo quiero que esta expresión sea lo siguiente: quiero que multiplique unit price por quantity. Y entonces aquí ya tenemos una columna, ¿sí?, que es una expresión. Esta columna va a ser calculada automáticamente, ¿verdad? ¿Sí? Y su valor va a ser tomado multiplicando unit price, o el campo unit price, con quantity, ¿verdad? Y que sería nuestro total que nos tiene que mostrar. ¿Correcto? Ya tenemos nosotros nuestras tablas. Aquí nosotros tenemos ya nuestras tablas. Ahora, ¿qué más podemos hacer o qué más podemos tener con nuestras tablas? Si ustedes recuerdan por ahí cuando veíamos el diagrama de las tablas, lo que podemos tener también son relaciones. Entonces vamos a crear relaciones. Aquí, ¿qué relaciones ustedes alcanzan a identificar? Yo veo que una orden
puede tener muchas partidas, ¿sí? Esto es, a lo mejor la orden 27 se vendió el producto 5, el producto 20, el producto 30, el producto 50. O sea que una orden puede tener varios hijos de la tabla order details. Pero también yo puedo ver cómo un producto, ¿verdad? Un elemento de la tabla de products puede haber sido vendido por varias partidas, ¿verdad? Eso es, a lo mejor el producto 1 se vendió en la orden 5, en la orden 20, en la orden 50, etcétera. Pues prácticamente order detail se relaciona con orders y order detail se relaciona con productos. Entonces, ¿cómo se crean las relaciones? ¿Cómo creamos las relaciones aquí en cuando estamos trabajando con dataset, data tables, etcétera? Y sobre todo con datasets sin tipos. Si se dan cuenta, nosotros aquí le estamos construyendo todo lo que queremos. ¿Sale? Bien. Vamos a ver entonces cómo se agrega una relación. Le decimos, a ver, custom dataset punto, tiene aquí una colección de relaciones. Le decimos, quiero agregar una nueva relación, ¿verdad? ¿Cómo le quieres llamar a tu relación? Bueno, le quiero llamar una relación foreign key, por ejemplo. ¿De quién? De orders. ¿Con quién? Con order details. El nombre puede ser cualquier identificador, ¿verdad? Normalmente como estándar utilizamos el tipo de constraint, foreign key constraint. Le especificamos quién es el papá, en este caso orders, y le especificamos quién es el hijo. Digamos, es algo así como un estándar de notación para las relaciones. ¿Ok? Luego aquí le tenemos que especificar, ¿verdad? Aquí nosotros le tenemos que especificar quién es vamos a ver aquí, estamos en esta sintaxis, quién es las columnas padres. Pueden ser una o pueden ser varias. Si se dan cuenta, aquí en esta sintaxis, en esta sobrecarga, solamente una columna, y en esta otra, un arreglo de columnas, porque pueden haber relaciones de 2 a 2, de 3 a 3, etcétera, ¿no? A nosotros nada más nos interesa pasarle una sola columna, para que no se haga muy largo, lo voy a bajar aquí en esta siguiente línea, y entonces yo le voy a decir que se relacione con nuestro dataset, ¿verdad? De la tabla de órdenes. Aquí se los estoy especificando, ¿verdad? Y le digo que de las columnas, ¿quién es la columna que se relaciona? Order ID. ¿Correcto? Esa es la columna padre. ¿Qué se va a relacionar con quién? Con la tabla order details, ¿verdad? Punto columns, y también la columna se llama order ID. Esa es la relación que tenemos nosotros acá, entre estas, ¿no? Bueno, me faltó aquí cerrar nada más el paréntesis del método ADD. Esa es la primera relación, ¿verdad? ¿Qué otra relación nosotros tenemos? Bueno, pues la relación, ¿verdad? Que nosotros podemos crear entre productos y order details. Entonces aquí nuevamente relation, ADB, y le voy a decir que quiero ahora otra nueva relación, ¿verdad? ¿Qué relación le voy a agregar? Bueno, le voy a agregar la relación foreign key. El papá va a ser products, el hijo va a ser order details, ¿verdad? Y la columna padre va a ser nuestro custom dataset, ¿sí? De nuestras tablas, ¿sí? ¿Cuál tabla? Bueno, pues la tabla products de la columna, ¿cuál columna? Product ID. Y se va a relacionar con quién? Se va a relacionar con nuestro custom dataset tables,
order details punto columns punto perdón, aquí es el nombre de nuestra columna, que también se llama product ID. Si cometí algún error de dedo, entonces hasta el momento, aquí es la parte fea, ¿verdad? Como estamos trabajando con un dataset sin tipos, entonces hasta el momento ya de ejecución es cuando va a detectar que pues no hay el campo o la columna correspondiente, ¿no? Entonces ese es el detalle de trabajar con dataset sin tipos. Pero bueno, aquí nosotros ya tenemos entonces nuestras relaciones, ¿correcto? Entonces, con esto prácticamente ya estamos listos, ya ahora nosotros podríamos ya ligarlos a nuestra fuente de datos, ¿verdad? Y bueno, lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente, vamos a agregar algunos datos de prueba, vamos a decirle de products, por ejemplo, punto rows, aquí es como nosotros vamos a agregar datos a nuestras distintas tablas para que tengamos con qué probar. Vamos a poner aquí y siguiendo los datos que tenía nuestro Norwin, vamos a suponer que el primer producto se llame Chai, y le pasamos ahí sus unidades de existencia y su precio, por ejemplo, y vamos a agregar otros registritos aquí para nuestra tabla products, ¿no? Aquí vamos a ponerle Chang, le vamos a poner aquí que valga, no sé, 20, por ejemplo. Le estamos pasando un arreglo con los datos que necesita, ¿no? En este caso, por ejemplo, le estamos pasando el product ID, product name, el unit price y el units in stock, que son los datos que le estamos pasando, ¿no? Entonces, ya nada más un tercer producto le vamos a poner aquí, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a poner por aquí, me parece, es un producto que viene ahí con la base de datos Norwin, por ejemplo. Ok, ya tengo aquí los datos de mi tabla productos. Ahora me gustaría agregar un par de órdenes, sí, para que igual tengamos datos. Orders.rows.add, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, de nuestra primer orden que tenemos por acá, déjenme cerrar esto. Aquí tenemos como ejemplo de nuestra tabla orders, vamos a decirle aquí que seleccione 10, 2, 48, Binet y Tomsk. Entonces, vamos a ver entonces aquí, le vamos a decir que queremos agregar la orden 10, 2, 48 y le vamos a decir que el cliente sea Binet. Ok, entonces este es el primero. Vamos aquí, ahora, déjeme copiar esto. Vamos a copiar estas órdenes nada más. Aquí la 1049 y aquí le vamos a poner Toms y vamos a ver aquí nuestros productos. Déjenme cambiarle aquí la secuencia. 2, 3. Ok, ya tenemos. Bueno, ahora ya vamos por la de order details. Aquí entonces, order details, por ejemplo, punto rows, punto add, ¿verdad? Y le vamos a poner, por ejemplo, de la orden 10.248. Vamos a poner el producto 1, se vendieron 10 a 5 pesos, ¿no? Entonces, más bien aquí copiamos. Vamos a ver, para no escribir mucho, vamos a ponerle, ahí vamos a poner una 5, ¿no? Todos, bueno, déjeme aquí, vamos a poner, ahí está, nada más, ¿no? Y vamos a decirle que este es de las 1048 y esto vamos a poner que esta nada más tenga 2.
y vamos a decir que aquí se vendió del producto 2, que aquí se vendió del producto 3, y que aquí se vendió del producto 2, y aquí se vendió del producto 3, y aquí se vendieron 20, y aquí se vendieron 30, y aquí se vendieron 40, y aquí se vendieron 50. Entonces aquí vamos a ponerle 15, 25, simplemente estamos inventando datos, ¿no? Para que se puedan mostrar ahí en nuestros grids. Perfecto. Entonces, prácticamente aquí ya tenemos nosotros nuestra información, ¿verdad? Ya tenemos nuestra información lista para ser ligados a la fuente de datos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la parte interesante. Voy a tomar mi Data Grid View, por ejemplo, mi Data Grid View, de órdenes. Bueno, pues empezamos por lo de productos, ¿verdad? Punto data source, vamos a ponerle aquí data source, le vamos a decir entonces que sea, por ejemplo, nuestra tabla de products. Sí, que igual aquí yo en lugar de estar utilizando custom dataset, puedo utilizar directamente products, ¿verdad? O bien puedo utilizar el QDS tables directamente acá y products, que al final de cuentas apuntan a lo mismo, ¿no? Vamos a decirle ahora que nuestro data grid view de orders, ¿verdad? Punto data source sea igual a el QDS.tables y sería nuestra tabla orders. Y luego vamos a decirle que el data grid view de order details data source, ¿verdad? Sea igual al QDS tables y de nuestra tabla order, ¿verdad? Vamos a poner comillas, order details. Entonces prácticamente aquí ya tendríamos nuestros grid view ligados a sus fuentes de datos, ¿no? Vamos a ver qué sucede después de toda esta codificación. Vamos a ver, primero compilamos para detectar si tenemos algún problema. Parece que no, entonces ahora ejecutamos nuestra aplicación. Y si nos damos cuenta, prácticamente aquí ya tenemos nuestra tabla de órdenes, ya tenemos aquí nuestros productos. Y ya tenemos cada una de las órdenes, ¿verdad? El detalle de órdenes aquí del 10.248, los 3 productos que se vendieron, del 10.249, los 2 productos que se vendieron, ¿sí? Y bueno, los distintos productos que nosotros podríamos vender. Ok, entonces, si se dieron cuenta, aquí no tuvimos que conectarnos a ninguna fuente de datos, simplemente todo lo fuimos armando aquí en tiempo de ejecución, ¿sí? Pero algo igual muy importante que nosotros podríamos notar en este caso. Si ustedes se dan cuenta, algo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, es que si estamos en la orden 10.248, que únicamente se muestren estos 3 productos. Si estamos en la 10.249, únicamente que se muestren estos otros productos, ¿no? Entonces nosotros podríamos crear algún tipo de evento, ¿verdad? Un manejador de evento para que cuando seleccione un nuevo registro por acá, entonces se actualice la fuente de datos de este grid. Y cuando se posicione en otro, que se actualice. Entonces podemos nosotros crear manejadores de eventos, ¿verdad? Y simplemente decirle, a ver, de la orden tal, obtén sus hijos y los hijos muéstralos en este grid. Nuevamente, de la orden tal, cuando te muevas, cuando cambies de registro, obtén sus hijos y los hijos simplemente muéstralos en esta parte, ¿no? Bueno, una característica interesante que nosotros tenemos en las aplicaciones Windows y relacionadas con bases de datos y la liga entre los distintos controles es que contamos con clases binding source. Las clases binding source lo que nos permiten es precisamente, ¿verdad? Indicarle a Windows que nos ayude con la liga para que el binding source
utilizando el dataset, utilizando las distintas relaciones que existen en mi dataset, él pueda evitarme estar codificando tantos eventos y de alguna manera ahorrarme código, ¿verdad? De que, ya seleccionaste un nuevo papá, entonces ve por los child, los hijos, ¿verdad? Y actualizan el otro grid. Entonces, en lugar de que yo lo haga vía código, Windows me permite a través de su clase binding source, ¿verdad? System.windows.forms.binding source, me permite precisamente manejar este tipo de relaciones con los datasets, que es algo también muy importante, ¿no? Entonces, en el caso de las aplicaciones web, ni modo, tenemos que hacerlo a mano y tenemos que hacer el proceso de maestro detalle casi de forma manual, aunque tiene otras características también interesantes las aplicaciones web. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces cómo modificaríamos nuestro código para que detecte precisamente y para que haga uso de esas relaciones y del dataset que tenemos nosotros ya en nuestro código, ¿no? Para eso vamos a declarar una variable de tipo binding source. Por aquí lo tenemos, binding source. Es ¿verdad? Binding source, como se puede ver aquí por el IntelliSense, está en system.windows.forms.binding source, entonces solamente existe aquí en aplicaciones Windows, ¿no? Vamos a suponer que queremos crear aquí una variable binding source, orders, ¿sí? Una fuente de liga, ¿verdad? Para nuestra tabla orders, que se va a ligar precisamente con el grid view de orders precisamente, ¿no? Entonces, necesitamos también otro binding source que vamos a ocupar para nuestra tabla order details. Y bueno, creo que esto nada más es suficiente porque realmente lo que quisiéramos que cambie, es únicamente entre cuando selecciono una orden que se actualice sus hijos, el order details. Pero realmente si selecciono un producto no me interesa que se actualice realmente sus en los renglones donde la tabla order details haga referencia a él. Entonces nada más quiero controlar la relación entre la tabla de order y order details. Entonces esto es lo único que necesito, no le necesito crear un binding source para la tabla de productos, ¿no? Entonces, bueno, aquí del binding source directamente le puedo decir que quiero un nuevo binding source, ¿verdad? Ese binding source va a tomar como fuente al custom dataset que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué parte del custom dataset o qué tabla del custom dataset? Pues la tabla orders. ¿Correcto? Bien. Y ya tengo aquí mi binding source, precisamente que me va a controlar la tabla orden de nuestro custom dataset. Ahora, la parte interesante para que el grid de detalle de órdenes se mueva en relación a la orden seleccionada, entonces debo de crear un binding source precisamente que tenga relación con el binding source de su papá, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir que quiero un nuevo, déjeme poner aquí, quiero un nuevo binding source, ¿verdad? Pero aquí le voy a decir que su fuente de datos va a ser el binding source de orders, o sea, el de su papá, ¿verdad? Pero que se tiene que mover en base a quién, en base a la relación que existe ahí dentro del dataset. En este caso, la relación, si nosotros recordamos, es la de order details. Entonces, por aquí la tenemos. Esta es la relación. Entonces, voy a copiar aquí el nombre de la relación y esa es la que le voy a asignar aquí al binding source de nuestra tabla de order details. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una clase binding source que nos va a representar al papá, ¿sí? El papá lo va a ligar con el custom dataset, la tabla órdenes. Luego creamos un binding source para ligar padre e hijo. ¿Cómo es la relación? Bueno, el binding source
hijo va a tomar como base el binding source padre y va a tomar también como base la relación o el nombre de la relación que existe dentro del dataset, ¿verdad? Y que vimos anteriormente es el nombre que tiene. Una vez que ya hicimos esto, ahora lo que podríamos hacer es los siguientes cambios. Aquí en el grid view de productos, este se queda intacto, ¿no? Este ni lo estamos tocando, no está participando en nuestro, en lo que queremos hacer, ¿no? Pero la tabla de orders, data source, ahora entonces ya no va a ser esta, sino va a ser el binding source de órdenes, ¿verdad? Y en el caso del data grid view de order detail, su data source, ahora su fuente de datos ya no va a ser esta, sino ¿quién? Pues el binding source de detalles, ¿sí? Entonces, esos fueron los cambios que les hicimos para que ahora ya tuviéramos implementada la relación de padres e hijos, ¿no? Y bueno, se preguntarán, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, entonces vamos aquí a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver, por ejemplo, vean, aquí de entrada ya estamos seleccionando el registro 248 y se están mostrando sus hijitos, ¿verdad? Seleccionamos aquí y vean cómo me muevo por uno, me muevo por otro y automáticamente ya Windows me está ayudando, ¿verdad? Y está haciendo las relaciones por nosotros, ¿vale? Entonces esa es la ayuda y nos evitó estar como la antigua. Yo recuerdo que anteriormente con el Framework 1.1 teníamos que hacer todo este proceso de liga casi de forma, más bien no casi sino más bien era de forma manual, o sea, detectar cuando ya se seleccionó un nuevo registro, entonces actualizar este grid, ¿no? Entonces teníamos código por todos lados. Pero gracias a esta característica del binding source, esta clase, ahora ya tenemos nuestras relaciones, ¿no? Bien, ¿qué más? De lo que habíamos visto de las columnas calculadas, ¿verdad? Yo aquí tengo, por ejemplo, producto 2, que tiene el precio, por ejemplo, 40, vamos a suponer que lo voy a vender en 10 pesos, ¿no? Entonces, déjenme aquí, voy a modificar a 10 pesos, ¿verdad? Y vean cómo automáticamente el campo total se fue modificando, ¿verdad? Voy a decirle aquí que valga, por ejemplo, 1 peso, ¿verdad? Y entonces vean cómo ya tenemos, si vale 1 peso y vendiste 45, pues son 45, ¿sí? Nosotros, pues este campo no lo podemos modificar, sino que este es un campo expresión, ¿verdad? Y es un cálculo que se hace. Si le digo aquí, ¿sabes qué son 10 productos? Vean entonces cómo ya son 450, ¿no? Entonces, es algo interesante respecto a los campos expresión. Entonces, podemos nosotros ponerle ahí expresiones y se van actualizando también conforme nosotros modifiquemos. Aquí vales 1 peso, aquí vales otro peso y entonces vean cómo estos se van actualizando automáticamente, ¿sí? Pero bueno, ya vimos un ejemplo de columnas expresión. ¿Qué más podemos hacer con datos desconectados? Para que ustedes vean, los que se hayan perdido de los datasets. O sea, no nada más los datasets son para representar información, sino también para hacer operaciones, cálculos, etcétera, ¿no? Vamos a ver más ejemplos de expresiones porque hay este tema de las expresiones en el examen de certificación también se evalúan, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya tenemos nosotros, vamos a ver, déjenme ejecutar aquí nuevamente para ejemplificar. Ya tenemos nosotros aquí ya el manejo de las relaciones, ¿verdad? Gracias al binding source. Pero a lo mejor ahora me interesaría, por ejemplo, que si aquí tengo el nombre del producto, por ejemplo, perdón, si aquí tengo el ID del producto, me gustaría, por ejemplo, en otra columna, tener el nombre del producto precisamente, ¿no? Y el nombre del producto, pues lo va a tomar a través de esta tabla de productos, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede ayudar el dataset con sus relaciones, etcétera? Bueno, a través de columnas con expresiones. Y vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Lo que quiero hacer es mostrar el nombre del producto precisamente donde en el grid de order details. Entonces,
Una vez que ya tenemos nosotros creados, ¿verdad? Una vez que ya están creados nuestras relaciones, ¿sí? Ahora ya podemos entonces hacer referencia a los campos de los hijos o a los campos de los padres, ¿sí? ¿Cómo es el asunto? Bueno, vean, por ejemplo, nosotros de entrada queremos una nueva columna para la tabla Order Details. Entonces, pues vamos a crear de Order Details, punto columns, ¿verdad? Le vamos a decir que queremos agregar una nueva columna llamada Product Name. Esta nueva columna va a ser de tipo string, ¿verdad? Pero esta columna va a ser una expresión, ¿verdad? ¿Qué expresión va a ser nuestra columna? Pues va a ser la siguiente, fíjense, y va igual ahí la expresión entre comillas, ¿verdad? Como nosotros lo hicimos aquí con el unit price y el quantity, ven que aquí lo hicimos entre comillas. Bueno, también nosotros lo tenemos que hacer aquí. ¿Qué le vamos a poner? Fíjense, aquí es la parte interesante de las relaciones, ¿verdad? ¿Cuál sería la expresión que le debo poner para que me muestre el nombre, ¿verdad? Que en este caso sería, ¿qué campo? El product name, quiero que me muestre el product name, ¿verdad? ¿De quién? De su papá. O sea, aquí tenemos nosotros que la tabla de Order Details, su papá, como lo vimos aquí, acá está, el papá es Products, ¿verdad? Entonces, de su papá, ¿verdad? La columna de Product Name de su papá, ¿verdad? Es la que queremos ver aquí en esta otra columna. Entonces, vamos a ocupar la palabra reservada, ¿verdad? Parent, para referirnos, ¿verdad? ¿A quién? Para referirnos a su papá, ¿correcto? Entonces, yo le puedo poner aquí parent, déjeme ponerlo primero de esta forma, parent punto product name, ¿sí? O sea, su papá, el campo, product name, ¿ok? Entonces, así simplemente vamos a hacer lo siguiente, voy a compilar. Aquí dice que todo marcha bien. Vamos a ver si se ejecuta y vamos a notar algo. Vean cómo aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? Mira, la tabla Order Details está envuelta en una o más relaciones. Debes, como está ocupando una o más relaciones, entonces, ¿a qué papá te estás refiriendo? Porque, bueno, en la vida real no debería suceder, ¿verdad? Y con los humanos, aquí aquí nuestro Order Detail tiene dos papás, ¿sí? Entonces, ¿a qué papá es que te estás refiriendo? ¿Sí? Entonces, aquí dice, bueno, pues tienes que explícitamente indicarle el nombre dentro de la expresión. Ok, entonces, bueno, le vamos a dar detener. ¿Y cómo le especifico el nombre del papá? Bueno, lo que debo de especificar es entre paréntesis, ¿verdad? Le debo de especificar el nombre, ¿verdad? El nombre de la relación. ¿Y cómo se llama nuestra relación? Se llama, aquí tenemos el nombre, FK Products Order Details. Entonces, este nombre es el que le tengo que indicar aquí dentro, ¿verdad? Sí, esto es, le tengo que decir, el nombre de la relación, ¿verdad? Y con eso ya vas a ver entonces a qué papá se está refiriendo. Entonces vamos a ver si es cierto, nosotros volvemos a compilar, ejecutamos y vamos a ver precisamente, vean, cómo ya tenemos aquí el 1, Chai, ¿verdad? El 2, Chang, el 3, el que tenemos Anis Syrup, ¿verdad? Si seleccionamos esta otra y lo mismo, ¿verdad? Yo le puedo cambiar, a ver, vamos a ver, aquí le voy a cambiar 1 y vean cómo automáticamente se cambió. Aquí le puedo poner también 1, lo mismo, le pongo 2,
¿sí? Le pongo 3, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí yo puedo igual, a ver, le voy a decir chai, este va a ser chai 01, ¿verdad? Y, bueno, aquí este le puedo decir, por ejemplo, al 2 chang, le puedo poner 02, por ejemplo, ¿no? Y vean cómo automáticamente se está modificando, ¿no? Entonces, es otra característica muy interesante que nosotros tenemos cuando trabajamos con datos desconectados, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, pero es algo de lo que muy poca gente utiliza y desde mi punto de vista es bastante bueno, ¿no? Otro ejemplo más que pudiéramos querer nosotros, por ejemplo, yo aquí tengo de la orden 1048, tengo el producto de como aquí ya se modificó, ¿verdad? Yo tengo estos productos, eh, yo quisiera, por ejemplo, vamos a suponer aquí, de esta orden, ¿cuánto es que tenemos? Son 750 más 50, 800 más 300, 1100. De la orden 1048, ¿cuánto es? Yo quisiera aquí una columna donde me diga cuánto es, por ejemplo, 1100. Y luego de la 1049 son 1400, 1650, 3650. Yo quisiera aquí una columna que me diga el total de esta orden, ¿sí? Y nuevamente para eso me voy a ayudar precisamente de las relaciones del dataset y de las columnas de tipo expresión, ¿verdad? Entonces, déjenme cerrar aquí esta parte. Y ahora, estas columnas, fíjense que nosotros las estamos utilizando en base a las relaciones. Primero deben de existir para que se puedan utilizar. Por eso es que entonces no estoy agregando estas columnas directamente acá arriba, sino las estoy agregando después de que ya existen las relaciones. Bueno, entonces ahora vamos a agregar una columna más. Vamos a decirle que en la tabla orders quiero agregarle una columna, vamos a suponer que también se llame total, y va a ser de tipo decimal, ¿verdad? Y aquí la parte interesante, ¿verdad? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo aquí que haga? Entonces, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, aquí le puedo poner de su hijo, ¿verdad? El campo total. Pero ¿cuál hijo, verdad? Si tiene muchos hijos, una orden puede tener muchos hijos. Y realmente lo que yo quiero no es tanto el valor del hijo, sino que quiero que la suma del campo total de su hijo. Lo mismo, como está en este caso la tabla orders solamente tiene un hijo, entonces no hay necesidad de ponerle de quién hijo se trata, ¿verdad? En todo caso tendría yo que pasarle también el nombre de la relación que debe de utilizar para referirse a ese hijo, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si compila primero y luego vamos a ejecutar y vamos a ver lo que tenemos. Vean ahora cómo ya tenemos 1100, serán 1100, 750, 800 y 300, 1100, efectivamente. Y luego de esta, 1400, 1650, 3650, ¿no? Entonces vean cómo, pues prácticamente se están actualizando. Pero, a ver, vamos a ver, aquí le voy a decir que el precio unitario es de $1. Vean cómo automáticamente se actualizó el monto. Aquí, por ejemplo, este también vale $1, entonces el total es de 80, ¿sí? También igual yo aquí le puedo decir, a ver, el precio, para que nos permita aquí manipular, ¿verdad? Para que se puedan ver bien las operaciones, sin que tengamos que estar sumando nosotros, ¿sí? Vean cómo se está actualizando todo de manera inmediata, ¿sale? Entonces, nuevamente, gracias a qué? A trabajar con datos desconectados, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de los muchos que se pueden tener relacionados con el manejo de datos de forma desconectada, ¿no? Entonces, pero fíjense aquí la parte interesante también, yo aquí tengo el total, ¿verdad?
Pero muchas veces, por ejemplo, uno quisiera, oye, pues sí, aquí está la cabecera, ¿no? Aquí ponemos no sé, la fecha, el cliente, etcétera, luego aquí un grid con el detalle, pero luego quisiéramos poner aquí abajito el total, ¿verdad? En la parte de abajo. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, vamos a agregarle ya, este, vamos a agregarle aquí a nuestro modo diseño, déjeme agregarle ahora, un label, más o menos sería por aquí, ¿verdad? Donde tenemos el total. Yo creo que sería, más o menos es por acá. Y le vamos a poner aquí como nombre, por ejemplo, LBL total. ¿Sí? Aquí vamos a mostrar el total de las partidas, que resulta ser el mismo total que aparece en cada una de las órdenes. Entonces, pero lo queremos aquí abajo y no en un grid, lo queremos en un label, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso? Bueno, pues es tan sencillo como decirle, por ejemplo, LBL total punto data bindings punto add, ¿verdad? Aquí me dice, vamos a utilizar esta sintaxis, ¿sobre qué propiedad quieres mostrar los datos? Ah, pues sobre su propiedad text, ¿verdad? Sobre su propiedad text. ¿Y qué quieres mostrar? Ah, pues quiero mostrar de orders, ¿verdad? Porque está ligado a la tabla de orders, del binding zone orders. ¿Qué campo quiero mostrar? Pues el campo total. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que del binding source de orders, ¿verdad? Me muestre el campo total. Vamos a ver qué sucede. Ejecutamos. Y vean, por ejemplo, aquí está el monto, ¿verdad? 1100. Si me muevo, 3650. Es precisamente lo que tenemos ahí calculado. ¿Correcto? Entonces ya, bueno, lo alinearíamos bonito, formateado, etcétera, pero bueno, el detalle aquí es esto interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han realizado aplicaciones de facturación o donde tengan que mostrar aquí padres y aquí tengan que mostrar las partidas típicas de facturación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este sería esto sería algo que ustedes podrían utilizar. ¿Ok? Bueno, con esto entonces terminamos nuestra demostración acerca de los datos desconectados. Entonces vamos a regresarnos a esta parte. Y bueno, es de lo que tenemos por acá. La siguiente parte es ahora trabajar con los datasets con tipos, ¿verdad? Para los datasets con tipos, pues prácticamente nosotros lo que hicimos, bueno, sí nos da tiempo. Lo que nosotros hicimos, déjenme nuevamente compartir, vamos a ver cómo se crea un dataset con tipos. Vamos a decirle aquí que comparta nuestro escritorio nuevamente. Y aquí vamos a cerrar este asunto. Lo que nosotros podemos hacer es, nosotros aquí en nuestro primer ejemplo, ya vieron ustedes todo el trabajo que tuvimos que hacer para crear nuestros datasets sin tipos y que nosotros le tuviéramos que agregar todas las columnas correspondientes, tablas correspondientes, etcétera. Bueno, lo que nosotros podemos hacer también es trabajar con dataset con tipos. ¿Qué es un dataset con tipos? Un dataset con tipos es una clase, ¿verdad? Una clase dataset, pero esta clase, bueno, es una clase más bien que hereda de la clase system.data.dataset, pero que tiene, obvio, si nosotros heredamos es para extender, ¿verdad? Las características, la funcionalidad. Entonces simplemente es para crear un dataset y agregarle nuestros propios tipos de datos. Bien. Vamos a ver cómo funcionaría este asunto. Nosotros, para crear un dataset, podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos decirle que quiero agregar un nuevo elemento.
podemos decirle también ahora que queremos un dataset. Vamos a suponer que queremos nuestro dataset que se llame Norwin, por ejemplo. Le decimos add. Y entonces aquí aparece el asistente, ¿verdad? Aquí más bien el diseñador que nos va a ayudar a definir nuestro dataset, los elementos más bien de nuestro dataset, ¿no? Si nosotros checamos aquí, vemos que aparecen varios archivos. Aquí, por ejemplo, el que me interesa ver es el CS, ¿no? Este archivo, si nosotros examinamos, vean, se está creando una clase que se llama como Norwind, ¿verdad? Y que está heredando ¿de quién? Está heredando de system.data.dataset. En otras palabras, Norwind es una nueva clase que hereda de dataset, pero que además le va a agregar muchas otras cosas. De entrada ya le está agregando mucha información, ¿verdad? Que vamos a necesitar posteriormente, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestra nueva clase. A mucha gente no le gustan los datasets porque dicen, oye, ¿y todo ese código para qué sirve si yo no lo utilizo, verdad? Bueno, pues mucho depende también cómo manipulemos nuestro dataset. Vamos a ver que muchas de las veces sí es necesario cada uno de estos métodos, pero algunas veces no va a ser tan necesario, ¿no? Por ejemplo, no sé, el get schema serializado, implementarle todas esas características es para personalizarlo más, ¿verdad? Entonces, bueno, es de lo que se queja la gente, ¿no? De que dice, oye, tiene cosas que yo ni necesito y mejor no utilizo el dataset. Bueno, entonces, esta es la clase que tenemos y, bueno, ahora la parte interesante aquí es que nosotros, como nos dice aquí el diseñador de dataset, dice, puedes picarle aquí al Server Explorer para que puedas irle agregando los elementos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le puedo decir de Norwin, de mis tablas, le puedo decir, agrégate products, por ejemplo. ¿Sí? Le puedo decir, por ejemplo, agrégate orders. Le puedo decir, agrégate order details. Automáticamente, de manera inteligente, el diseñador de dataset detecta el esquema de mi base de datos. Detecta quién es la llave primaria, por ejemplo, aquí nos los está mostrando. Detecta también, por ejemplo, las relaciones que existen. Aquí, por ejemplo, tiene una relación, order, details, products, ¿verdad? Sí, aquí tenemos otra relación, por ejemplo, sí, sí. Entonces, order, details, orders, por ejemplo. Entonces, él solito nos crea las relaciones, los constraints, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí la opción de definir también que se creen relaciones y foreign key, o que se cree únicamente el constraint de foreign key, o que únicamente se cree la relación. Si no le creamos constraint, prácticamente podríamos borrar padres y los hijos quedarían huérfanos, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos que se creen los constraints únicamente y no relaciones, le picamos aquí. ¿Y esto es para qué? Para que permitir que cuando se haga una actualización del padre, aquí por default es, ¿qué debe de hacer? Nada. Esto va a ocasionar que si borramos un padre y quedan huérfanos hijos, no lo permita y entonces nos marque una excepción. Pero también podemos decirle, si modificas la clave del padre en cascada, modifica los hijos, ¿no? Y así también podemos decirle que establezca nulos o el valor de default correspondiente, ¿sale? Entonces voy a cancelar aquí simplemente. Y lo que quise aquí mostrarles fue precisamente cómo se crean los datasets con tipos. Salvamos. Vamos a ver aquí lo que genera el diseñador. Y vamos a ver, por ejemplo, ya tenemos pues código que teníamos anteriormente, pero ahora también vamos a tener, por ejemplo, por ahí deben de estar nuestras tablas. Por aquí ya vemos de order, se crean las columnas, sí, se crean los registros, toda una serie de métodos los eventos también, Products Row Chain Event Handler, o sea, manejadores de eventos para cuando se modifiquen los registros de la tabla productos o de la order o de order details.
¿sí? Las columnas, vean aquí, column product ID, o sea, se crean desde nuestra clase, por ejemplo, aquí tenemos nuestra clase product data table, ¿verdad? Se crean sus columnas, name, todos los campos correspondientes, de tal forma que nosotros ya los podríamos manejar como entidades, ¿sí? Esto es un dataset que ya tiene tipos predefinidos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, en nuestro formulario, por decir así, vámonos aquí a código, nosotros ya podríamos declarar, por ejemplo, Norwin, ¿verdad? Una instancia de nuestro dataset, ¿verdad? Norwin es precisamente nuestro dataset. Entonces, ¿qué tenemos aquí con NW? Ya tenemos aquí varios elementos, ¿verdad? Vean, por acá están todos estos elementos. Aquí está ya la tabla orders directamente. Ya no necesitamos ponerle aquí tables, orders, ¿verdad? Sino que directamente nosotros le podemos decir nw.orders o order details o products. Entonces, por el hecho de que entonces sea un dataset y donde ya vienen los tipos predefinidos, por esa misma circunstancia es que recibe el nombre de dataset con tipos, ¿verdad? O typed dataset. Y esto definitivamente es muy, muy, muy conveniente trabajar con estos datasets con tipos en lugar de trabajar con datasets sin tipos. Entonces, en esta demostración vimos cómo crear dataset con tipos. Vamos a regresar y bueno, son 8:57. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Aquí una pregunta dice, el número de tablas o consultas que pueda tener un dataset, entonces depende de la memoria que dispongamos. Prácticamente, pues si tienes muchas tablas, a final de cuentas, son nuevas propiedades que se le van a agregar a tu clase, ¿no? Y sí, pues mucho depende de la cantidad de información o lo que tengas, ¿verdad? Vas a estar limitado muchas veces por la memoria. Sí, aunque te puedo decir, al menos en mi caso, nunca he tenido necesidad de trabajar con muchas tablas en memoria. Siempre hay que tratar de utilizar muchos datos, ¿verdad? O hay que tratar de evitar poner mucha información en el dataset, aunque sí lo permite, pero recuerden que eso sí nos afecta en el uso de memoria. Otra parte interesante de los datasets es que un dataset, yo por ejemplo, nosotros cargamos el dataset, en tiempo de ejecución con datos constantes, pero el día de mañana vamos a ver que nosotros podemos tomar un dataset y cargarle datos que vienen, por ejemplo, nuestra tabla de products pudo venir de un archivo XML, los datos de la tabla de orders pueden venir de Microsoft SQL Server, la tabla de order details pueden venir de una base de datos Oracle, la tabla de customers puede venir de una tabla de MySQL, por ejemplo. Entonces, un dataset puede mantener los datos de distintas fuentes de datos. Es una parte muy interesante y puedo combinar entre ellos y luego puedo regresar la información a las distintas fuentes de datos, ¿sí? Entonces, son de los usos que le podemos dar a los datasets. Bien, ¿qué más tenemos por acá? No existe binding source en ASP.NET para quien nos está preguntando si el binding source aplica igual para ASP.NET. No, binding source es de las aplicaciones Windows. ¿Cómo se podría validar las casillas de DataGrid de acuerdo a la columna, por ejemplo, cantidad solo son enteros? Bueno, pues ahí te tienes que meter a trabajar con las propiedades del DataGrid, ¿verdad? Y el DataGrid tiene un montón de eventos, entonces ya tendrías que trabajar con los eventos del DataGrid precisamente, ¿no? Dice, en Web Application los datasets los guardo en View State para mantener su estado y poder modificarlos. Sin embargo, al tener muchos datos afecta mi performance. ¿Qué me sugieres hacer? Bueno, en un curso que vimos de ADO.NET, vimos que el View State es, a final de cuentas, es una forma que se nos permite para almacenar información,
pero el view state, toda la información del view state se encapsula en una variable oculta HTML, un type hidden de HTML, y va del servidor al cliente, y luego del cliente al servidor, y del servidor al cliente, y así vas pasando tu dataset. Si lo estás haciendo de esa manera, lo vas pasando del cliente hacia el servidor y viceversa, ¿sí? Entre más información tenga tu dataset, no sé qué tanta información tenga, pero cada vez se va a volver más pesada la comunicación. Entonces, si tú tienes si tú tienes la necesidad de mantener vivo el dataset, de no perderlo, lo que puedes hacer es almacenarlo en un objeto session, dependiendo si es particular para esa sesión, o lo puedes guardar en el objeto application, si es que lo vas a compartir con varios usuarios, o mejor aún, lo puedes guardar en el objeto caché, donde puedes definirle algún cierto patrón para que se destruya y se construya en determinadas condiciones que tú implementes. Pero definitivamente no se lo pongas al view state, ¿sale? Bien. Cada vez que me salgo de un formulario se borran los registros de memoria. Bueno, pues como todo está en memoria, pues pues sí, se borran, efectivamente. Y bueno, un formulario, a final de cuentas, es una clase, ¿no? Entonces, cuando se destruye la clase, pues, recuérdate que si no los destruyes de forma manual, pasa al garbage collector y se los lleva. Perfecto. En temas de velocidad, ¿es óptimo trabajar con datasets tipados? Probablemente se trabaja con datasets sin tipos cuando la definición de las tablas es variable. Ese es un caso. Si yo no conozco los tipos de las tablas, pues entonces trabajo con datasets sin tipos. Así es. Pero siempre trabajar con dataset con tipos es lo recomendable. Tienes ayuda del IntelliSense, entonces es más eficiente tu código. Pero como tú dices, muchas veces no conoces la estructura de las tablas y las tienes que construir al vuelo. Entonces, bueno, pues los datasets sin tipos, que para eso están. Ujú. ¿Cómo se asigna un primary key y un check de SQL Server a un campo de una tabla, de un data table, de un dataset? Bueno, pues le puedes agregar un constraint precisamente de primary key a tus tablas, así como le agregamos las relaciones, ¿verdad? También se le agregan los constraints, o sea, con las propiedades del dataset. Nuevamente, si lo haces a través del diseñador, él lo hace por ti. Pues eso de repente nos puede volver ignorantes, ¿verdad? Porque lo sabemos hacer a través del diseñador de dataset, pero no lo sabemos hacer de forma manual. Bueno, ¿qué más? He tenido inconveniente cuando los datos provenientes de una tabla con un campo memo binario no los puedo mostrar. El motor de base de datos de Firebird, allá el campo es del tipo blob. Pues sí, siempre es un problema manejar datos de tipo blob, sobre todo si son imágenes. ¿Cómo le puedes decir a un data grid que lo que estás representando es una imagen si no lo sabe, ¿no? Para eso existen data grids de terceros que te pueden mostrar imágenes, por ejemplo, o bien tú puedes tomar el data grid, creas una nueva clase, ¿verdad? Que derive del data grid y tú la personalizas como la necesites. Entonces, es eso. Si no hay binding solo en ASP, ¿qué puede usar o cómo se resuelve un escenario similar al presentado en el ejemplo? Pues simplemente tú puedes, sobre las relaciones, puedes obtener el padre con su con getParent y getChild, son métodos que puedes utilizar. Y, por ejemplo, el getParent te devuelve su papá y el getChild te devuelve los hijos. Entonces, esos hijos se lo asignas al data source de tu data grid cada que cambie el papá, y con eso lo resolverías. ¿Sale? Bueno, dice, también es recomendable para hacer consultas al dataset para el detalle en el caso que explicaste, como por ejemplo DTS Select o el Row 5. No entendí bien la pregunta aquí. Pero si te refieres a utilizar el método Select y Filter, es parte de lo que vamos a ver en ejemplos posteriores. O sea, cómo acceder a los datos del dataset. Hasta aquí, los dos ejemplos que vimos o las dos demostraciones fueron de cómo crear
dataset con tipos y cómo crear dataset sin tipos. En la siguiente sesión vamos a ver cómo obtener o cómo acceder a los datos almacenados en el dataset y cómo también llenar con datos un dataset. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras preguntas? Parece que ya nadie más. A ver. Las operaciones con average, así como Susan SQL, también funcionan, así como utilizas el Zoom. También hay funciones equivalentes también. En el manual de apoyo del curso tienen una liga y tienen también una tablita con las expresiones que se pueden utilizar precisamente ahí en las columnas con expresiones. Ujú. Bien, bueno, ¿qué más? Creo que ya nadie más. Perfecto. Bueno, entonces terminamos acá nuestra sesión y nos vemos por aquí el día de mañana.